¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mensaje Concentrados, capítulo 2. ¿Comenzamos? En este capítulo queríamos hablarte del poder implícito de la iglesia. Algo implícito es algo que está incluido en otra cosa, algo que se sobreentiende está sin necesidad de puntualizarlo directamente y que forma parte intrínseca de algo. Cuando hablamos de ello es necesario poder entender en cuanto al poder implícito que tiene la iglesia. Es importante entender qué es lo que anteriormente se comprendía de ello. Había 3 elementos que el pueblo de Israel practicaba, los judíos practicaban, que eran la justicia judía, que correspondía, esa justicia judía era la práctica de 3 elementos fundamentales para ello. Una era la oración, otro era el ayuno y el tercer elemento hace alusión al dar. El poder implícito de la iglesia no está en las oraciones que realiza, no está en las oraciones porque es algo, la oración es algo que realizamos, que verbalizamos, pero es aquello que realizamos para recibir la instrucción diaria de parte del Señor, las instrucciones diarias para poder cumplir la instrucción eterna. Es aquello por lo cual Dios se expresa a través del hombre y todos los seres humanos de alguna manera oran. Los brujos oran, los testigos de Jehová oran, los musulmanes van a orar, los hindúes oran, pero tengo que decirte que más allá que todos tengan una manera de orar, todos los seres humanos tienen una forma de orar y obviamente ellos le atribuyen el poder o el resultado lo van a atribuir a esas oraciones que realizan, pero tengo que decirte que hay una sola oración que Dios está dispuesto a responder con su poder, aquella que se realiza conforme a su modelo y conforme a su propósito. Recordamos que ahora hemos sido constituidos nosotros en el domicilio legal de Dios, de su presencia, somos nosotros, ese es el domicilio legal de Cristo aquí en esta tierra. Dios puede producir entonces, como dice Filipenses 2:13, nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad, según su buen propósito. El que se une al Señor, también 1 Corintios 6:17, dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es como el café con leche, café y leche, 2 elementos separados, 2 elementos que al unirse forman un tercer elemento que es el café con leche. Se han fusionado, se han unido. Nadie puede decir, bueno, entre un café con leche ya preparado, nadie puede decir, no, yo me quiero servir, quiero tomar la parte de la leche, quiero tomar la parte del café. Es imposible porque ahora han sido fusionados, unidos y han sido verdaderamente hechos uno. Y ahora por consecuencia, al ser hechos uno, Él ora en nuestro orar, Él alaba en nuestro alabar. Por eso expresa el libro de Hechos, de Hebreos, capítulo 2, versículo 12, dice: y en medio de mis hermanos, en medio de la congregación, te alabaré, y es aquello que declara el Señor Jesús. También quisiera traer a la memoria aquello que decían los apóstoles en Hechos capítulo 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tengo que decirte que oración y palabra son elementos que van juntos, no separados. Tenemos que orar, pero orar desde la palabra. Nunca podemos estar separados o orar separados de la palabra, porque si no tienes la palabra, no tienes el entendimiento o no estás bien posicionado en la palabra, vas a orar desde tus propias ideas, tus propias necesidades. Por eso va a expresar Santiago capítulo 3 versículo 4: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. ¿Cómo se quiere conducir ahora a la eclesía? Y bueno, a pedir, y donde tiene como eje su deleite, ora por sus vacaciones, reclama sus derechos, pacta para alcanzar, realiza actos que puedan de pronto hacerle alcanzar el desarrollo de sus propios deleites. Cuando miramos todo esto, tengo que decirte que Dios es fiel, pero tengo 2 noticias para darte. Una buena es que verdaderamente sí, Dios es fiel, y la mala en un sentido humano es que es fiel, pero Él es fiel a su palabra, no aquello que yo quiero declarar de mi posición humana, no aquello por lo cual yo quiero pactar o yo quiero reclamar, sino es a que Dios es fiel, pero es fiel a su palabra. Ahora, cuando miramos esto, tengo que decirte que
También a veces queremos presentarnos ante Dios con principios quebrados. Queremos que Él responda y que la oración decimos que allí quiero orar para que el poder de Dios venga a mi vida, para que Él me bendiga, pero Dios es un Dios que se maneja de una manera legal. Él es fiel a los principios y a los diseños de su palabra y no va a oírnos si nos presentamos, por más enérgicamente que nos presentemos, no va a oírnos si nos presentamos con un principio de Dios que hemos quebrado, porque reiteramos, Él es fiel, pero es fiel a su palabra. El poder implícito de la eclesía, de la iglesia, no está en las oraciones que formula. Y quiero diferenciar entre oración, la Escritura va a hablar que nosotros tenemos que orar sin cesar, orar en todo tiempo, que oramos porque por el Espíritu que habita en nosotros, su Espíritu está en nosotros, y ahora sí podemos orar de una manera plena, de una manera constante, porque la oración corresponde al campo del Espíritu y es algo que está implícito en nosotros. Y el poder de la Iglesia no está en las oraciones. El problema no está en la oración, el problema está en las oraciones que formulamos fuera del propósito, fuera del diseño de Dios y de la posición en la cual hemos sido dejados. Segundo elemento, decíamos que dentro de la justicia judía ellos pensaban que el poder, la bendición y toda la acción estaba también en el ayuno que ellos generaban. La Biblia, cuando se refiere en cuanto al ayuno, habla de la disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales para alcanzar lo espiritual. Tengo que decirte que no hay ninguna cuestión natural que nosotros desarrollemos o elementos que podamos usar que nos haga bajar lo espiritual, que nos haga obtener lo espiritual. Recordad que no es de aquel que quiere ni de que corre, sino depende de Dios, que tiene misericordia, dice de esa manera. Entonces tengo que decirte que más allá de toda acción, todo aquello que se quiere formular, acciones que quieren llevarnos a usar elementos que de pronto queremos usar para obtener lo espiritual, sal, aceite, agua, me pongo un kipá, hacemos sonar un shofar, hablamos de tantos elementos que hoy en día se usan. No hay un elemento natural que pueda hacerme bajar o pueda hacerme adquirir por la acción de ello, mi acción ante ello, lo espiritual. Y miramos obviamente eso, y Jesús en Mateo, capítulo 9, la pregunta es: ¿por qué tus discípulos no oran? Los discípulos de Juan oran, ¿por qué los tuyos no oran? Y Jesús da una respuesta puntual. Dice: mientras tanto el esposo está presente, no es necesario que ellos oren, pero llegará el día en el cual el esposo será quitado, y allí sí tendrán necesidad de ayunar. Quiero decirte que estamos, cuando Jesús hablaba puntualmente en ese momento, estaba haciendo alusión que Él era el esposo que estaba presente, y al estar Él presente no era necesario que el pueblo, la esposa, ayunara, pero llegará el día en el que el esposo será quitado. Él fue quitado, Él murió, fue quitado, pero resucitó y se impartió en nuestra vida. Por eso va a hablar la Escritura allí en Hebreos capítulo 9, versículo 11, va a decir: estando ya presente Cristo. Quiero decirte que ahora el esposo sigue presente, estando ya presente Cristo. Si de pronto quieres ayunar estando ya presente el esposo, puedes hacerlo, pero al menos obviamente bajo este entendimiento te pedimos que ya no lo hagas con el propósito de alcanzar lo espiritual o tener más unción o tener más poder, porque el poder implícito de la iglesia no está tampoco en las acciones, ni en las metodologías, ni en los sistemas, disciplinas que adoptemos o que realicemos. Quiero decirte, como tercer y último elemento, que el poder implícito de la iglesia no está en el dar tampoco, que era el tercer elemento de la justicia judía. No está en el dar. Ellos daban limosna, tenían una base semanal para ayudar a los pobres. Los rabinos inclusive creían, conforme Tobías capítulo 12, estoy citando un libro que no está dentro del canon de la Biblia que manejamos, pero sí puede ser tomado como algo histórico. Los fariseos, los rabinos le incluían en el dar las limosnas, en el dar las ofrendas. Creían que el dar tenían cualidades salvadoras, ¿sí? Salvíficas. Entonces por eso ellos lo practicaban, realizaban y se exalzaban contra los demás. Recordemos que Jesús les reclama y dice: ustedes hacen tocar trompeta cuando iban a dejar las ofrendas. Y vemos allí en Marcos 12, cuando está en la ofrenda de la viuda, que aquel publicano había puesto una bolsa de moneda que sonoramente sonó en las boquillas llamadas trompeta del arca de las ofrendas, y una viuda puso únicamente 2 blancas. Y ante la pregunta de Jesús: ¿quién es el que puso más?, todos dijeron que el publicano que más ruido de trompeta hizo por las boquillas metálicas
simbólicas en las cuales caían las monedas que traía, pero verdaderamente Jesús dijo que la viuda fue verdaderamente la que había puesto mal, quebrando el principio o revelando obviamente la enseñanza equivocada en cuanto al dar. Quiero decirte finalmente que el ayuno, la oración, el dar, no hace una persona más poderosa ni una persona con más unción, no hace que una persona sea mejor en sentido moral o en sentido espiritual. Todo lo que tenemos viene por el poder y de la justicia de Dios. No hay nada que el hombre le sea dado que no proceda de arriba, dice su palabra. Y realmente la acción más soberbia que nosotros podemos tener es creer que todo lo que llegamos a tener, a poseer o nos posicionamos y ganamos justicia, el favor o el poder de Dios por las obras que nosotros realizamos, por los méritos. Y quiero decirte que no vayas a creer que son tus obras más grandes que el perfecto sacrificio de Cristo. Si pensás así, tengo que decirte que en alguna medida te has pasado de soberbio. Finalmente, quiero citar varias escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lucas capítulo 6, 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero ¿dónde radicaba el poder de Jesús? Lucas capítulo 4, versículo 14, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Lucas 4:18 va a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, Jesús hablando, por cuanto me ha ungido para. Finalmente te digo que el poder implícito de la iglesia no está en la oración, en las oraciones, no está en los ayunos, no está en el dar, ni ninguna actividad que la iglesia practique o realice, ni en formas. El poder implícito de la iglesia está en el Espíritu que ella posee. Por eso Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Estoy hablando de Hechos capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo, hablando sobre el Evangelio del Reino, decía: el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos y vive en nosotros y actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1 dice: trabajo luchando según la potencia de la cual actúa poderosamente en mí. El poder implícito de la iglesia está en el Espíritu que posee, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6, 17, todo lo que Él es, yo soy, y todo lo que Él tiene, yo tengo. El poder que Él tiene fluye poderosamente en nosotros. Ahora sí quiero decirte que el concepto final de entender que la iglesia, el poder implícito de la iglesia está en el Espíritu que posee, es entender para qué. Isaías capítulo 61, Jesús lo menciona cuando allí le toca abrir el rollo del profeta Isaías, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y aquí es la parte final. La iglesia le ha sido dada y tiene y conlleva en sí misma, tiene un poder intrínseco, un poder implícito, y ese poder que es el Espíritu, que está en el Espíritu que ella posee al ser hecho uno con el Señor, tiene una finalidad, es para. Y cuando hablamos de eso, no es para lo que planificamos, no es para nuestros planes, no es para nuestras visiones y misiones. Ese para lo cual nos ha ungido, no es para que nosotros seamos empoderados o nuestras visiones personales o aquello que nosotros queremos alcanzar. Ese poder implícito en la iglesia, el poder implícito que la iglesia tiene, que la iglesia posee, es para salvación, es para el reino de Él, es para la visión y la misión del reino. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No te olvides que has sido ungido por el Señor y que en ti habita un poder implícito, un poder que te es inherente, un poder que te ha sido imputado, que te ha sido impuesto, que te ha sido dado, algo que te ha sido imputado a tu vida, y es el poder del Espíritu en el cual has sido fusionado en el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que verdaderamente es muy bueno poder compartir contigo este tiempo y poder compartir estas palabras.
todo esto muchos han operado fuera del propósito de salvación y han operado para sus propósitos personales y para glorias personales y posicionarse personalmente, pero entendemos que eso está acabando. Entendemos que veremos cómo muchos imperios personales se van cayendo. Hay demasiados castillos de imperios y glorias personales y humanas y de ideas y de misiones y visiones personales que está cayendo. Caerán verdaderamente, lo creemos, porque este tiempo están siendo llamados los hijos de Dios a expresar la gloria de Dios sobre una plataforma donde lo único que se va a buscar es la exaltación de Cristo y la de su propósito eterno. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.